Bueno, hola a todos, aquí estamos una vez más en un conversatorio de 625. Estos conversatorios son conversaciones temáticas. Hemos tenido una acerca de los pastores en esta situación, otra para teólogos, otra del Ministerio de la Mujer, otra para hombres, otra del Ministerio de Niños. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de grupos pequeños, o células, o como le quiera llamar, porque la verdad es que tienen muchos nombres. Y tengo a tres expertos en la materia, o tres amigos que están experimentando con los grupos pequeños, y para mí es un gusto grande tenerlos. Ahí está el pastor Jonathan Ocasio desde Puerto Rico. Hola, Jonathan. Hola Lucas, un placer estar aquí con ustedes y espero que podamos compartir un poquito de lo que hemos estado viviendo en los círculos en este momento. Súper. Bueno, y ahí tengo también al pastor Juan Salas desde Pereira, Colombia. Hola, Juan. Hola Lucas y gracias y bueno, sí, vamos a estar prestos a ver en qué podemos servir. Súper, qué buena barba que tenés, ¿eh? Ajá. Creo que con las barbas venimos Juan, luego vengo yo, luego viene Alex y último Jonathan está ahí llegando. La mía es la más potencial que tiene potencial. Y la Tiene más mía, potencial de crecimiento la tuya. Exacto. y la mía ya sirve de Pero- tapaboca y también. ahí tengo al amigo, al pastor, al músico eximio, escritor, Alex San Pedro desde Valencia, España. Hola, Alex. ¿Qué tal, Lucas? Un placer seguir conversando de tantos temas y tan importantes y relevantes para nuestro tiempo. Bueno, Alex es el único invitado, probablemente sea en toda la historia de los conversatorios repetido, ¿sí? Porque ya estuvo en una de Iglesia y Educación, que fue el primer conversatorio que hicimos, y la onda es porque Alex es muy versátil, ¿sí? Alex es músico y pastor y escritor y poeta y psicólogo, ¿sí? Y hace grupos pequeños y además es parte del equipo estable de S25, así que siempre es un gusto conversar con Alex. Bueno, muy bien. Obviamente ya anuncié el tema, pero fuera de ser líderes cristianos o de hacer grupos pequeños, todos somos seres humanos, papás, esposos. Cuente un poquito cada uno cómo está viviendo esta realidad ahora. Comienzo con Alex, porque con Alex hicimos el primer conversatorio hace un mes. La cosa está empeorando en España, pero empeoró mucho después, ¿sí? De nuestra conversación. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Sí, bueno, pues estamos cumpliendo ya un mes de confinamiento y tenemos todavía por delante al menos 15 días más y probablemente ya están diciendo para ampliar. La gente está ya acostumbrada a este nuevo modus vivendi, esta nueva manera de vivir, alejados físicamente los unos de los otros. Hemos pasado por muchos procesos del duelo, primero la negación, luego la ira, ahora estamos un poco con la tristeza, donde frente a eso la Iglesia pues está intentando ser un factor de alegría. En fin, la situación sigue grave. Parece que, no sé, en los demás países se habla mucho de la curva, de doblegar la curva de infectados. Nosotros parece ser que ya hemos pasado ese pico de la curva, y entonces ya están reduciéndose pues bueno, las defunciones. Está habiendo muchos cientos de personas cada día, pero menos que ayer, menos que la semana pasada, pero por precaución todavía probablemente nos quedará un mes más para que no haya un repunte de esto, ¿no? Claro. Frente a eso, pues la Iglesia hemos reaccionado de la mejor manera posible y me he dado cuenta de un punto importante, y es que con los grupos pequeños ha sido muchísimo más fácil seguir haciendo ministerio. En esta Bueno, de eso vamos a hablar y por eso elegimos el tema. Obviamente en esta realidad el megaculto quedó atrás. Vamos a ver si vuelve al futuro. No sabemos, pero ahora podemos hacer grupos pequeños, así que este es un tema súper relevante. Juan, ¿cómo va la cosa en Colombia? Bueno, en Colombia estamos igual, muy guardaditos, quietos en casa, compartiendo en familia. Yo he estado con mi esposita y mi hijo menor. Yo soy papá de 5 hijos. Tengo una hija viviendo en Estados Unidos, en Reading, otros dos en España, en Lugo y el de Medellín. Pero Colombia bien. Colombia bien, tenemos a 45 muertos nomás, gracias a Dios. Está como en el tema de pico, de pasando al pico, pero aquí estamos esperando. Es terrible esto de reportar los muertos y decir, bueno, al menos fueron 45, en otros lados es peor, o en España
hoy murieron 500 y suena Wow, buena noticia porque ayer murieron 600. es verdad, Es realmente increíble. Claro. es verdad. ¿Y Puerto Rico, Jonathan? Nosotros estamos básicamente en el mismo tiempo que está Alex en España, quizás ya vamos a cumplir un mes en confinamiento o en lo que le llaman cuarentena. La realidad es que nuestros casos se parecen a Colombia, las muertes son 39, pero en general estamos enfrentando la misma etapa quizás después de la negación y la ira, esa etapa de la tristeza y definitivamente han sido los grupos pequeños lo que yo creo que Dios está usando en este momento para que respondamos a esta etapa en la que estamos. Ya. Y Puerto Rico, convengamos que viene de una temporada difícil, ¿cierto? Tuvieron un terremoto, antes habían tenido el huracán tan Sí. fuerte. Nosotros llevamos varias crisis. Primero fue el huracán María, luego fue la revuelta política, que fue una crisis Sí, social para sí, nosotros. Después sí. fue los terremotos, o el terremoto, fueron varias réplicas después. Y actualmente pues estamos enfrentando esto, lo que creo que había preparado de alguna forma a la iglesia en ciertos aspectos Claro. para saber que si no tenemos domingo, tenemos la iglesia no es Mira, los domingos, claro, pero a la misma vez presenta quizás un reto para el liderazgo que viene trabajando 4 crisis corridas y ahí hay ciertos factores de tensión. claro que sí. Cuento de Jonathan, que Jonathan es un caso especial, porque hay pastores que le han agarrado el gusto a la comedia después de ser pastores, pero resulta que Jonathan hoy es pastor y antes era comediante. ¿Cierto, Jonathan? ¿Seguís haciendo algo de comedia o no? Cierto, lo sigo haciendo en las escuelas, pero realmente nunca me consideré comediante, me encanta comunicar y a Pero veces... hacías stand-up hace un montón de Sí, años, sí, cuando todavía sí, era inusual en el ámbito es cristiano. así, es así, es así, es así. Por eso. Además lo quiero mucho a Jonathan porque me hace sentir alto. Obviamente aquí en el video no se ve, Por pero eso me pegué bastante a la... Me pegué bastante para proyectar un poco de mayor altura. Iba a estar muy entre bien. grandes y tenía que... Bueno, entrémosle al tema, ¿sí? Ya los tres tiraron algo de los grupos pequeños, porque obviamente esta realidad es como que nos empuja a reconfigurar las relaciones en la iglesia, ¿cierto? El modelo clásico de ir al templo el domingo, sentarnos y ver, no nos gusta la palabra, pero es lo que es, un show religioso desde el púlpito, obviamente va a tener que ser repensado, o no sé, pero quedó evidente que ya que no tenemos eso, necesitamos algo más. Y que no nos podemos quedar en una transmisión, subir un video más a YouTube, porque hay 10 millones de videos dando vueltas y cualquier pastor y cualquier ministro y cualquier comediante y cualquier persona puede subir cualquier video para decir cualquier cosa, ¿cierto? Así que surgió la noción quizás de que necesitamos fortalecer las relaciones. ¿Qué están haciendo ustedes? Cuenten un poquito. Bueno, brevemente, nosotros funcionamos en lo que llamamos mesas de Jesús, que son grupos pequeños básicamente, y lo único que hemos hecho ha sido emigrar de las mesas físicas a mesas virtuales, pero con unos resultados muy parecidos o incluso te diría mayores. Estamos viendo, justo he tenido reunión esta mañana con mi consejo y nos dábamos cuenta de que se estaban incorporando más personas todavía y además, como es un espacio menos intrusivo, hay gente no creyente que también se está incorporando por la necesidad de acompañamiento en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay mucho que decir, ¿no? Pero para empezar diré que este tema de las mesas o de los grupos pequeños es la manera natural de relacionarnos como seres humanos, vernos las caras en torno a una mesa, y además creo que es una manera de hacer iglesia que se adapta muy rápido a cualquier circunstancia. Es decir, la iglesia perseguida, la iglesia en la sociedad de bienestar, la iglesia en una emergencia de salud, la iglesia en medio de una guerra, la iglesia en cualquier momento, en cualquier lugar, puede funcionar en grupos pequeños. Y yo creo que esto es un valor que debemos poner sobre la mesa o en la conversación. Súper. Juan, tu experiencia es larga. Contaste que tenés 5 hijos, que viviendo en Estados Unidos, en España, andan por todo el mundo. Y lo que sé de vos, de ti,
es que has comandado grupos de pastores, tenés mucha experiencia, más de 20 años de experiencia en el ministerio. ¿Qué has visto diferente ahora con lo de grupos pequeños que ya venías haciendo antes? Bueno, definitivamente yo creo que la mayoría podemos darnos cuenta quiénes estaban en esos grupos, o quiénes se estaban congregando, o quiénes eran iglesia, por decirlo así. Sabemos que la iglesia no es el edificio, definitivamente la iglesia somos nosotros, y se cerraron los templos, pero la palabra sigue corriendo, y los grupos empezamos a ver cómo la gente respondía en su relacionamiento, porque creemos que un grupo es una relación, un grupo pequeño es una relación comprometida de corazón. Entonces las amistades se han venido afianzando, y lo que decía Alex también, otros se han venido pegando en esos grupos virtuales. Ha sido maravilloso. Sabemos, aquí en Colombia por lo menos, y creo que en el mundo entero, que cuando esto comience a abrirse va a ser paulatino. Y lo último que van a dejar hacer son reuniones grandes. Y la iglesia tiene que continuar. Entonces hemos visto cómo el relacionamiento entre ellos ha crecido. Me encanta ver, a veces mandan fotos, hey, miren, nos reunimos por tal plataforma, por esta, por la otra, fulano volvió, que es otra cosa que está pasando. La gente que le daba cosa ir a un templo por X o Y motivo, el sonido, hay gente que no va por sonido. Le incomoda el sonido, muy duro la bullaranga, dicen aquí en Colombia. Entonces, la gente... Pero es verdad, los más jóvenes se olvidan volviendo. de eso. Y de hecho hay una realidad científica. A cierta edad el oído empieza a reaccionar diferente y el volumen te molesta. Claro, claro. No, hay aún jóvenes, pero vemos cómo se está añadiendo a los grupos pequeños virtuales, como decía Alex, personas nuevas y personas que se están restaurando en su relación con Dios. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Yo sé que Dios está cambiando el mundo, pero la iglesia también. Bueno. Jonathan. Bueno, en nuestro caso, nosotros en lugar de llamarle grupos pequeños, hemos escogido llamarle círculos o círculos virtuales, porque quizás la palabra círculo es algo más orgánico. Decimos que vivimos, este es mi círculo de amistades, y tomamos esa imagen, ese lenguaje prestado. Y una de las tensiones que hemos visto es que lo que esta situación revela es que si antes estábamos conectados como iglesia, vamos a permanecer conectados a través de la crisis. Pero si no estábamos conectados, la crisis lo que revela es esa necesidad de conexión. Pero entonces es la cuna para la creatividad, la innovación y la comunidad. Así que en el caso nuestro, migramos como hizo Juan, migramos la experiencia que ya vivíamos. Nosotros decimos siempre que los círculos son mejores que las filas de asiento. Y la experiencia de ir a la iglesia es recibir, participamos, pero no podemos hablar, no podemos hacer preguntas. Los círculos son mejores porque ahora, en este mismo contexto, nosotros tomamos turnos para hablarnos, para escucharnos. Y eso hace que la experiencia sea mucho más real para muchas personas que no encontraban su lugar dentro de la reunión del domingo. En nuestro caso, los círculos están recibiendo muchas personas que no conocen a Jesús o que están explorando. Es el mismo caso que presenta Alex, y han explotado a tal punto que quizás hoy tenemos más círculos que nunca antes, virtuales, con personas que o ya no estaban asistiendo o nunca han asistido. Y encontramos también que esta idea de que como líderes la decisión más importante que yo creo que tuvimos que tomar fue o nos multiplicábamos o nos rompíamos, porque el mejor de nosotros no está diseñado para sostener la iglesia sola en este momento, alimentar la iglesia. Y lo que a mí me llevaba a Efesios, que dice que estamos nosotros llamados a preparar al pueblo para que haga esa labor de ministerio. Y al poner en las manos de la iglesia una vez más, la oportunidad de ser discípulos, que hagan discípulos, yo creo que dentro de la situación que hay duelo y que es real, a la misma vez les da un sentido de propósito divino que hace que la comunidad explore y crezca y encuentre nuevos rumbos. Claro, es que se democratiza el protagonismo, ¿cierto? Hay mucha más gente activa que con un gran elocuente orador en el púlpito el fin de semana. Vamos al cómo, pero comento, te escuchaba Jonathan y me acordé que hace varios años atrás, en un conversatorio, de hecho la palabra conversatorio la conocí en Puerto Rico, en Argentina casi no se usa, y estaba en un conversatorio y dije que había pastores en Puerto Rico
que no se congregan y que nunca se congregaron, que todos los domingos van al templo a hablar, pero que nunca se han congregado porque no viven en comunidad. Y luego me contaron de varios pastores que se enojaron conmigo, por decirlo, ¿no? Y que hubo un pastor que luego hubo una historia, o sea, vengo procesando esta idea de qué es congregarse desde hace rato, ¿sí? Porque tristemente dimos a entender que congregarse es ir a un templo a escuchar un discurso el fin de semana. Y lo que ustedes están diciendo es que esta situación está desnudando que congregarse es mucho más que eso, ¿sí? Y que esta crisis nos permite replantear y en todo caso redescubrir la belleza de congregarnos, ¿cierto? Vamos al cómo, ¿sí? ¿Cómo lo están haciendo? Cuando hablas de grupos virtuales, Alex, ¿a qué te referís? Contale a todos. Pues mira, lo que hacemos en cuanto al cómo es fundamentalmente un grupo usando cualquier herramienta o red social donde todos puedan participar, donde todos puedan verse las caras y obviamente lo que no hacemos es un mini culto. Es decir, normalmente, en mi caso, el cómo más concreto es exponemos, por ejemplo, un texto bíblico o un tema, se lee, pero luego allí no hay nadie que enseñe. Son preguntas disparadoras de conversación sobre el texto, sobre el tema, más personales, más teóricas, más prácticas, pero lo importante, el valor añadido del grupo es la interacción, es el diálogo. Si el éxito de un coordinador de grupo, de un responsable, es que todos participen y que practiquemos este concepto tan bíblico de unos a otros, ¿no? Creo mucho en la riqueza del diálogo en torno a un texto bíblico. Y para eso, con preguntas disparadoras, me parece, claro, por lo menos en nuestro caso, la herramienta más útil. Cuando uno hace una buena pregunta, se disparan ideas, uno aprende, el otro escucha, el otro contesta, el otro matiza, y al final uno sale de esas reuniones muy enriquecido, sale con una sensación de cercanía con los demás, con haber aprendido, con haber sido escuchado, y, en fin, ese es el cómo lo hacemos nosotros y la verdad es que está siendo una bendición, la verdad, no tengo otra palabra. O sea, uno aprende mucho más en esas interacciones normalmente que escuchando un sermón, la verdad. Me anoté una pregunta medio antipática para hacerte después. Okay. Sigamos por ahora. Juan, Jonathan, el que quiera. Cuenten el cómo lo hacen ustedes. Yo quiero hablar la experiencia también con los pastores en la ciudad, porque descubrí hace un tiempo, creo que no había una reunión más aburridora que una reunión de pastores. Cada uno daba su buena enseñanza exegética, homilética, hermenéutica, pelética, peluda. Salía y todos quedaban aburridos, nadie decía nada y descubrimos algo. No somos amigos. Hagamos grupos pequeños dentro de la misma reunión de pastores. Claro. Y esto empezó a generar amistad, relación. Ya los pastores, voy a poner un caso. Yo tengo un grupo pequeño del grupo de pastores de la ciudad con el cual salimos a tomar café los lunes cuando podemos. Antes hablábamos, bueno, ¿y qué predicaste ayer, varón? ¿Y tú qué dijiste ayer? Y ya ¿cómo está tu familia? Mira, tu hijo está yendo a mi congregación. Ah, qué chévere, pues se siente bien allá, hágale. Tuve un problema con mi esposa, dijo uno. Y estos grupos pequeños en torno de, como dice Alex, un texto bíblico, una oración, un escucharnos unos a otros, empezó a generar amistades. Asimismo, esto migró a la congregación que yo estoy pastoreando. Son amigos, se han convertido en amigos y han crecido sus relaciones. De hecho, SF25 comenzó una iniciativa recién, que obviamente vamos a tirar con todo cuando esto pase, o como sea que pase, llamada Iglesia Next, que tiene que ver con darle a los pastores el facilitar la posibilidad de conversación. Porque es muy cierto eso. El grueso de eventos para pastores era ir a escuchar sermones de domingo como si fueran miembros de la iglesia. Y el tirar los sermones los unos a los otros no es convivencia, ¿no? Entonces es vital dar a entender eso. Aún los pastores necesitamos escucharnos, ser escuchados, hablar, abrir el corazón, compartir vivencias. Oye, Lucas, cuando escucho a Juan diciendo eso, me lleva a una experiencia donde fui con una vez un grupo de pastores recientemente,
sirvieron comida, pero no había esa amistad, no había esa relación entre nosotros. Y de momento alguien dijo, vamos a cantar, y comenzaron a cantar. Y esa persona que cantaba decía, esto es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Esto. Y yo quería salir corriendo de esa eternidad. Yo no quería que me invitaran. Yo estoy de acuerdo que estos grupos nos dan la oportunidad de desarrollar amistades. Miren, uno de los valores, yo creo que los grupos deben tener valores, círculos virtuales, es el de nosotros es reímos alto, fuerte y a menudo. No hay nada mejor que servir a Dios junto a personas que amas. Y el cómo para nosotros es exactamente llegar, reunirnos, como hablamos, en nuestro caso hemos escogido varias cartas del Nuevo Testamento para que una persona responsable, un facilitador, comienza con un facilitador. Nuestro nombre para esa persona es un influencer. Una vez más, tomando el lenguaje que les resta un poco el peso a la idea de yo tengo que ser un líder preparado para hacer esto. No. Exacto, no, eres un facilitador, un coordinador, alguien que va a facilitar las preguntas. Así que eso abre la puerta. En nuestro caso, utilizando cualquier plataforma, como hemos mencionado, tecnológica disponible, creamos 3 secciones principales, una introducción donde usualmente es la parte de divertirse. Y lo interesante es que en nuestro grupo hemos visto concursos, juegos, talent shows, noches de comida, porque la comida nos une a pesar de que estemos distanciados. Entonces, allá en tu casa puede haber un proceso de hacer un plato y presentarlo. Esa primera sección de nuestros grupos incluye esa creatividad. Es injusto eso, porque no pueden convidar. Es que sí, pero nos unen, como quiera Lo nos unen. muestran, pero no lo puedo probar. Sí, no lo puedes probar. El único criterio es cómo se ve. Pero cosas como esa, la segunda sección, pues obviamente la discusión, el hecho de que se establezca reglas. Nosotros tenemos unas reglas sencillas para la convivencia cuando hacemos esto de forma física, pues también las tenemos cuando lo hacemos virtualmente. Por ejemplo, no vas a usar el tiempo de todo el mundo. Cosas como esas nos ayudan y luego termina con un cierre. Y usualmente ese formato, introducción, disfrutar, discusión de la carta o del texto, y luego un cierre que da algún tipo de asignación hasta la próxima vez que se encuentran para comenzar la próxima vez discutiendo un poquito de lo que vivieron. En esencia, ese es el cómo lo hacemos nosotros. Súper. Voy a lo antipático que te quería preguntar, Alex. Los españoles son de opinar, de conversar y de discutir, pero hay otras culturas, hay otros de nuestros pueblos que son no confrontacionales, ¿sí? ¿Cómo facilitas la participación? Porque una cosa es hacerlo en España o Argentina, otra es en países donde la cultura es vertical. La cultura es alguien me va a decir de parte de Dios lo que yo tengo que saber y hacer. Y no que yo puedo discutir. ¿Cómo vas a discutir si lo que viene de parte de Jehová de los ejércitos? Habla un poquito de eso. ¿Cómo lo facilitas o cómo lo trabajamos? Bueno, es una excelente pregunta, sí. Entiendo que depende de la cultura, habrá maneras y maneras, pero toda cultura está acostumbrada al diálogo, solo que tenemos que quizá desaprender esta idea de que el texto le pertenece a una casta concreta que tiene la exclusiva de interpretación, ¿no? Quizá en lugar de llamarlo discutir, podemos llamarlo, pues esto, dialogar o, como ha dicho Jonathan, facilitar. En mi mesa, por ejemplo, yo tengo personas de 4 países diferentes y pues cuando veo que cuesta un poco la participación, obviamente entrenamos a estos facilitadores para lanzar preguntas directas, ¿no? A las personas que menos participan, la técnica es, oye, ¿tú qué piensas acerca de este texto? Y lo importante es generar un ambiente de confianza, es decir, en nuestros grupos es casi obligatorio poner de comer. Cuando nos juntábamos físicamente, la comida es parte intrínseca también de la cultura española. Otro punto importante también, nosotros como iglesia en España no podemos concebir, porque no nos ha funcionado, otro modelo que no sea el relacional. La gente quiere comentar, quiere opinar, como tú muy bien has dicho, ¿no? Entonces, estos grupos están funcionando, pero incluso con gente que viene que tenemos mucha gente que viene de Latinoamérica,
cuando se les da la oportunidad en un contexto de confianza donde no vas a ser juzgado, simplemente no hay opiniones malas, porque nos enriquecemos los unos a los otros. Y además, otra cosa quizá importante a tener en cuenta como iglesia local, porque estas mesas o estos grupos o estos círculos forman parte de un movimiento mayor que ellos mismos. Una de las cosas que yo le digo a los responsables es: la carga de la enseñanza no es vuestra, es de los que estamos enseñando la palabra. Entonces, vosotros tenéis que facilitar, no os preocupéis, no tenéis que tener respuestas para todo, la gente tiene que participar. Una de las cosas que hacemos es, para generar esta cultura, normalmente lo que se hace es que el domingo se predica y luego la semana siguiente se comenta, ¿no? Nosotros lo hemos invertido en algunas ocasiones, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo así. En el grupo pequeño se acercan al texto que se predicará el domingo. Esto hace que la gente vaya al texto de otra manera, vaya al texto con libertad, que pueda opinar, sabiendo que, pues eso, no invalidamos tu opinión, sino que le damos pie, pero luego, ojo, porque acércate al domingo a ver qué es lo que va a decir. Eso, pues llega más preparada también a escucharlo. Y con una escucha mucho más activa, mucho más atenta, y además con más conclusiones, y además hay una presión añadida para el predicador, porque lo tiene que tener muy bien trabajado. Muy bien. No sé si respondo a la pregunta, pero es una pregunta difícil. Sí, está súper bien. Obviamente, que haya un ambiente de confianza es fundamental, porque justamente estamos hablando de cómo facilitar las relaciones. Y entonces eso de lo vertical, del iluminado de Jehová que está allá y me habla de lejos, en esta situación tenemos que corregirlo sí o sí. ¿Qué añaden Jonathan y Juan? Sí, definitivamente. Bueno, sigue Jonathan. No, que quería dejar a alguien con más barba que yo contestar esa pregunta. Yo creo que, bueno, retomando lo que están diciendo todos y poniendo el orden básico, entender que somos facilitadores nomás. Somos facilitadores donde las buenas preguntas y la lectura del texto y el estudio del texto va a traer tanta claridad, libertad. Es lindo escuchar cuando la gente dice que los que dirigen una congregación, un grupo de jóvenes, son normales. Son normales, son personas que también escuchan y aprendemos de ellos, porque es maravilloso en los grupos pequeños aprender de la gente que está en esos grupos. Entonces, creo que vital, facilitador y buenas preguntas. Yo no quiero añadir a las preguntas difíciles, yo quiero las fáciles, las de cómo y eso. Yo hay algo que me gustaría añadir, Lucas, también, si puede ser. Que siempre hemos tenido esta idea de grupo pequeño para el tema de la enseñanza, ¿no? Y de hecho los pastores siempre han sido muy celosos de esta idea, porque siempre hay cierta suspicacia, ¿no? A ver qué están haciendo, pero creo que es hora también de darle este valor a los grupos pequeños y decir lo que realmente están haciendo estos facilitadores. Es una función pastoral. Claro. O sea, la función de cuidar, porque es impensable que ningún pastor pueda cuidar más de unas cuantas docenas de personas. O sea, eso es humanamente imposible. Puedes enseñar a miles si quieres simultáneamente, pero no pastorear. Por lo tanto, esta tarea de facilitador en realidad es un rol muy pastoral y por lo tanto, ahí donde en la pastoral lo que priman son las relaciones. Y ha habido algo que tú me has disparado cuando has hablado me has repetido lo de la confianza y tal, y he pensado algo, y es que si por lo tanto la enseñanza no es no es el rol que tienes que cumplir, sino más el pastoral, y quieres que la gente tenga esa confianza y no quieres que haya esas alturas, es el facilitador el primero que tiene que mostrar la vulnerabilidad. Es decir, yo necesito a este grupo, yo me equivoco, yo necesito oración de vosotros, porque si tú no lo haces, no puedes pretender que lo hagan los demás. Por lo tanto, creo que aquí también hay una clave importante. Tengo una imagen para añadir a ese comentario de Alex, y es que cuando nosotros comenzamos a delegar a que nosotros somos iglesia y cada uno de ustedes puede ser un facilitador, la imagen que utilizamos fue la de greenhouse o la de bunker. ¿Cómo vamos a pasar a través de este proceso de cuarentena o confinamiento? Dos opciones. O vamos a hacer un búnker que nos metemos en él, nos sentimos seguros, pero nadie puede mirar hacia adentro, las paredes son sólidas, no entra
la luz del día, o vamos a estar en un greenhouse que a la misma vez estamos seguros, pero las paredes son transparentes y no solo podemos ver lo que está sucediendo en aquellos que servimos, sino que también podemos dejar que ellos miren lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es la idea de ser un invernadero ¿Puedo robar la idea? en lugar de búnker. Robo la idea para mi iglesia, me gusta. Tengo una anécdota ahí en eso también de lo que están diciendo, valioso. Recuerdo un día que mi hija tendría en esa época 15 añitos y se me acerca, me dice, pa, a mí me gusta como tú enseñas. Y le dije, wow, que bueno, gloria a Dios, todas las palabras para decir, no sentirse un orgulloso. Y me dice, me gusta mucho porque tú enseñas con transparencia. Y eso es bueno. Le dije, bueno, hija. Me dice, pero yo, ya sonó como la mamá. Dije, ¿pero qué? Me dijo, papi, uno puede tener en el corazón un vidrio y es transparente y deja que la gente vea tras el vidrio, pero el vidrio no deja entrar. Papi, una cosa es ser transparente y otra vulnerable. Wow. Ahí yo no sabía si darle una chancleta o una ofrenda, qué sé yo, pero... Con ese comentario quiero decir que voy a cambiar la imagen de Bunker a un greenhouse que no sea de cristal. Bueno. Pero obviamente, entre líneas, algo que sale a la luz también es la vitalidad de aprender a hacer preguntas, ¿sí? Y de pensar en su valor. Alex, vos acabas de escribir un libro que tiene que ver con... Jesús es la pregunta, se llama, y tiene que ver con preguntas. Porque, tristemente, perdimos el arte de las preguntas. Lo que la iglesia se acostumbró a compartir es enunciados, o el lenguaje más moderno evangélico, declaraciones, ¿sí? Que no es otra cosa que discursos, un discurso corto, un discurso largo, y no es que sean malos, hay discursos en el texto bíblico, sino que no son democráticos, es alguien que habla y los demás escuchan y nada más. Son beneficiosos para una situación, pero en esta situación que estamos viviendo, necesitamos sí o sí el diálogo, la interacción y las preguntas. ¿Cómo hacer mejores preguntas? ¿Qué les viene a la mente? ¿Cuál es el arte de las preguntas? La preparación. Okay. Si nos preparamos para un enunciado, para un mensaje, para un discurso, en este momento, hablando específicamente de círculos pequeños y de que nosotros como líderes pastoreamos a aquellos que los van a facilitar, pues nosotros también tenemos que estar seguros que estamos haciendo las preguntas claves para este momento. Prepararnos para las preguntas como nos preparábamos para un mensaje. Para mí esa es una. O sea, pensar con mucho cuidado las preguntas, eso es lo que estás diciendo. Intencionalmente. ¿Cuáles son las preguntas necesarias? Escribirlas, trabajar en ellas, editarlas como editamos los mensajes y los sermones. Súper. Sí, yo añadiría también así en plan tip, evitar las preguntas cerradas de sí o no y hacer preguntas que obliguen a la persona a la reflexión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y un segundo tip, no tenerle miedo al silencio, a ese momento de haces la pregunta y qué pasa luego, ¿no? Y permitir ese espacio para que la gente la procese y las pueda contestar. Y quizá el último tip es, digamos que recompensar la respuesta aunque no sea la mejor. O sea, el hecho de participar debe ser celebrado. Oye, muchas gracias, aunque sea una barbaridad lo que acabas de decir. Oye, qué genial, esa herejía me parece la más bonita que he escuchado hoy, ¿no? Eso ayuda en la confianza, de que se pueden expresar y que no están siendo evaluados. Poner en valor la participación en per se, me parece algo importante. Sí. Yo creo que... Gracias. Yo creo que añadiría el saber escuchar. En el saber escuchar lo que la gente está diciendo, van suscitando las buenas preguntas para hacerlo muy fresco y muy ameno. Saber escuchar es clave. Alguien dijo, la mejor manera de hacer sentir amada a una persona, un joven, un hijo, escúchala. Y eso es clave en los grupos pequeños, saber escuchar. Como decíamos ahorita, si establecemos desde el principio como unas reglas de convivencia, unas reglas de este círculo virtual y siempre las repasamos
para aquellos que se conectan por primera vez. Aquí nosotros tenemos 3, creo que son pertinentes. Hay una que es no consumir todo el tiempo, porque vamos a aprender a compartir el tiempo. Eso ayuda al facilitador a decir, hay 20 personas, a decir, quiero darle a cada uno 20 segundos y los vas preparando para contestar esta pregunta. Quiero que la contesten en 20 segundos, estamos compartiendo el tiempo. Incluso eso nos enseña, yo creo que vamos a salir de este proceso y vamos a saber aún mejor cómo conectar cuando estemos físicamente juntos, Claro. porque hemos aprendido a escuchar, a compartir el tiempo. La segunda, aguanta el deseo de arreglar o corregir a otros. Esa es una regla inicial para que nos sintamos libres de compartir, porque aquí no me están corrigiendo, es lo que estamos hablando. Y tercero, aguanta el deseo de no dar consejos, de dar consejos no solicitados, porque entonces se puede convertir. Y esa es la labor del facilitador. Gracias por eso, saber cómo usar el mute, gracias por ese momento, esos 15 segundos fueron maravillosos y moverse hacia adelante. Son retos y tensiones que vamos a enfrentar. Sí. Con SS25 hicimos unos videos hace un tiempo, que de hecho están en el servicio premium, de cómo no liderar una célula, así se llamaban, creo. Porque un error común antes de todo esto era que las reuniones caseras o las reuniones de células o grupos pequeños o como les llamemos fueran minicultos. Nos paramos para cantar, nos sentamos, nos paramos para cantar, nos sentamos y luego viene el discurso de media hora. Y es un despropósito de utilizar esta técnica. El punto está en la conversación, en el diálogo, en el escuchar y no solo en aquí viene el discurso, aquí viene el enunciado, ¿no? En edición, yo suelo trabajar con el equipo editorial de SS25 de que las preguntas no pueden apuntar a monosílabos, como decía Alex. Si la pregunta se responde con sí o no, es una mala pregunta. Y lo siguiente es, la mejor pregunta es la que no hay manera de responderla mal. Ese es un ratito. La mejor pregunta es esa que no hay manera de responderla incorrectamente. ¿Por qué? Porque lo que va a decir la persona es lo que ella siente, lo que ella piensa, ¿sí? Y eso es incontestable. No puede sentirse amenazada por decir eso. Obviamente es fácil decir estos parámetros y es todo un arte ejecutarlo, pero es parte de esta conversación. Bueno, podríamos estar hablando de este tema muchísimo y cada uno tiene sus cosas para hacer. ¿Qué tal si terminamos con un par de tips personales, recomendaciones? Hay gente que nos está escuchando que está inquieta con esto de las células, los grupos pequeños, los círculos, las mesas, como le llamemos. ¿Qué recomendación le comparten? Una o dos ideas clave para cerrar. Bueno, rompo el hielo yo. Básicamente, 2 ideas. Uno, ¿por qué hacerlo? Yo creo honestamente que es la manera, o sea, Jesús cuando imaginaba una iglesia o cuando él la vivía así, la vivía en un grupo reducido e invirtió la mayor parte de su enseñanza, de su tiempo, de su esfuerzo en tener compañerismo, en discipular y en enseñar de manera activa a un grupo reducido. Creo honestamente que esto es lo que Jesús quería para la iglesia. Creo que en la historia se ha demostrado que los grupos pequeños son la manera más efectiva de vivir la fe y que apostemos. Entonces, eso sería uno. Y dos, creo que cualquier iglesia está lista ya para empezar a funcionar en grupos pequeños. Solo debe tener la intención. Ya hay personas, que el Señor nos tenga que dar la manera de ver a esas personas para que tu congregación ya pueda funcionar en grupos pequeños, y estoy convencido que a medio plazo va a ser una bendición increíble. Hay un montón de dones que están esperando a que grupos pequeños se pongan en funcionamiento. Súper. Bueno, yo diría creatividad para los grupos pequeños, no encajarnos en un esquema que es la tendencia, y lo vimos en los servicios. No está mal, es respetable, pero los servicios online volvieron algunos queríamos volverlo a tomar con la alabanza atrás, con todo, que vuelvo y digo, no está mal, pero hay que ser creativos para que fluyan los dones de la gente que está en ese lugar. Y lo otro, creo que seguimiento.
esto tiene que ser con corazón. Esto no es simplemente mi grupo, lo tengo el grupo pequeño hoy y nos vemos dentro de 8 días en un grupo pequeño, ya sea virtual, ya sea. Debe haber un seguimiento porque esto es la transmisión del corazón, del amor de Dios. Decía algo, Alex, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que pedirle perdón al Señor Jesús por todas nuestras estrategias, ignorando la de Él. La de Él fue grupos pequeños, en grupos pequeños. Gracias. Yo añadiría a eso que cada grupo pequeño es distinto, que no tratemos de estrategizarlo tanto y de hacer lo que usualmente hacemos con nuestros servicios los domingos, que coartemos la posibilidad de la vida que Jesús va a dar en ese grupo. Hay grupos que van a ir en una dirección con una carta, con un verso, con una palabra. Yo sé que hay una intención, pero tenemos que dejar que la iglesia sea iglesia y confiar en que Dios está haciendo algo en cada grupo distinto. Hay grupos que van a trabajar mucho con consuelo, hay grupos que se van a unir. Hemos descubierto que obviamente los círculos son naturales porque son nuestros propios círculos con quienes usualmente nos conectamos para que exista esa confianza. Eso creo que es menos control, es más delegar, es más preparar al cuerpo para hacer la labor de ministerio y entender que cada uno es distinto y en lugar de controlar, delegar y que tome ese curso propio de lo que Dios está haciendo en cada círculo. Súper. No, les escucho decir que es vital encontrar la motivación correcta y añado en relación a eso, hace algunos años la visión de grupos pequeños y otros nombres era más bien una cuestión de multiplicación, pero estamos insistiendo que es una cuestión de relación. No es una cuestión de números, es una cuestión de personas, de gente. Les escucho decir que no nos encasillamos en una liturgia, que está bueno establecer parámetros y estándares, pero hay que ser creativos y hay que encontrarle la vuelta a cada grupo. Y a la vez les escucho decir que es importante democratizar el liderazgo, equipar a los santos para la obra del ministerio y confiar que cada facilitador, cada líder entienda mejor cómo pastorear a su gente. Obviamente hay mucho para seguir aprendiendo, hay mucho para revisar y Dios quiera que esta experiencia que estamos viviendo todos nos ayude a ser cada vez más fieles a lo que Dios nos ha encargado. Alex, ¿por qué no nos despedís con una oración por todos aquellos que estuvieron conectados y que quieren implementar mejores grupos pequeños en su iglesia local? Padre, gracias porque tú nos has llamado y nos has equipado y nos has enviado. Gracias porque cuentas con cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que nos des la sensibilidad para escuchar tu voz acerca de tus intenciones y de lo que quieres hacer con tu iglesia. Y yo sé, Padre, que tú quieres que seamos una iglesia cercana a las personas, que todos seamos pastoreados y creemos que los grupos pequeños son ideales para ese fin. Yo te pido que bendigas a todos los que han visto este vídeo, esta conversación, y te ruego que les ayudes y les des sabiduría para saber cómo hacer, cómo implementar los grupos pequeños, que les des fuerza para hacerlo, que les des valor. Y Dios mío, también que pongas las personas idóneas para ese ministerio. Y te rogamos, Padre, que podamos ser iglesia. Recordemos nuestro ADN, que todos hemos sido llamados para servirte a través de servir a los demás. Así que, Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu proyecto y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser luz en este momento tan difícil, nos ayudes a ser consuelo, a ser sal y a remendar las heridas y a hacer una diferencia, y donde la gente no tiene esperanza, nosotros traer alegría y traer un objetivo en la vida. Gracias, Dios mío, porque nuestra esperanza está más allá también de la vida y de la muerte, y en ti esperamos y en ti confiamos. Gracias por contar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alex. Bueno, gracias, Jonathan. Muchas gracias, Juan. El Señor les bendiga. Saludos. Chao, gracias a ti, Lucas. Gracias. Chao, Alex. Chao, Jonathan. Seguimos conectados.